El gobierno federal emprendió un plan para combatir el llamado huachicoleo, es decir, el robo de combustibles en México. La estrategia incluyó el cierre de los poliductos que llevan las distintas gasolinas y diésel a los centros de distribución de las grandes ciudades, provocando un severo desabasto en varios estados del país. Unos 4,000 elementos del ejército comenzaron a custodiar las instalaciones estratégicas de Pemex, como 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento y los ductos. Era importante que aquí en Ruta 44 tocáramos este tema del desabasto de los combustibles y sobre todo el plan del gobierno federal para combatir el robo de gasolinas. Saludo con mucho gusto a Carlos Elizondo, él es empresario del ramo precisamente de las gasolinas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Saludos al auditorio. Alfonso Partida Caballero, investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Yo te quisiera preguntar, Carlos, para empezar contigo, el tema del desabasto. En términos generales, ¿te parece que fue la ruta correcta esta estrategia del gobierno para combatir el robo de combustible? Bueno, mira, he estado yo en la Ciudad de México, cerca de las autoridades, tanto de Pemex como del gobierno en su parte de estrategia, y han explicado detenidamente por qué tomar esta decisión en la que hemos estado, pues ahora sí que perjudicados los ciudadanos. No se podía dar esta información o dar una idea de que se iba a hacer un ataque frontal al robo del combustible avisando o dando datos de que se iban a cerrar los poliductos. Entonces, yo puedo entenderlo incluso como empresario gasolinero y como ciudadano a pie también, pues las molestias que ha generado esto. Sin embargo, también tengo que reconocer que la estrategia, aunque en ocasiones o momentos parece que no es la correcta, está dando buenos resultados, ¿no? Está abriendo nos abre los ojos al robo que existía, ¿no? Nosotros incluso como gasolineros, durante los últimos 15 años hemos denunciado en todos los foros y por todos lados incluso el robo que se nos hace a nosotros como gasolineros, ¿no? Y esa es la última parte de la cadena, ¿no? Claro. Ahora, se ha hecho mucho análisis al respecto y las preguntas que se hacen con mucha frecuencia es ¿por qué no prever, por lo menos en los centros de distribución, un inventario X antes de cerrar los ductos, por ejemplo? Bueno, mira, la reforma energética que se hizo ya hace casi 5 años implicaba esto, tener más inventario de combustible, y eso es una de las cosas que no se ha podido lograr. Incluso te quiero decir que ni en el mejor momento México ha tenido una reserva para más de 5 días. Hablo a nivel nacional. Claro. Entonces, en teoría, la reforma energética nos iba a llevar a tener una autonomía cuando menos de 1 mes. Uh-huh. Pero pues aquí están otro de los resultados fallidos de esa reforma energética y que la verdad no ha traído al día de hoy casi ningún beneficio. Entre ellos te pongo una cosa muy palpable. Teóricamente iban a venir empresas a tener gasolinerías. Ahora vemos nosotros esas empresas que ya tienen una nueva imagen, pero sorpresa, hoy nos damos cuenta de que es Pemex el único que importa gasolina y es el único que te da gasolina, ¿no? No importa que tengas un nombre o tengas otro. Entonces, ahorita empiezan también a caerse muchos velos en donde dicen, es que esta gasolina era mejor porque estaba aditivada y esta es mejor por tal causa. Y ahora resulta que nos damos cuenta, como ya lo habíamos denunciado incluso, pues que era falso, ¿no? No hay tal gasolina aditivada, no hay otra gasolina que no esté importando Pemex y que además, bajo las características que nosotros vemos, pues va para muy largo. Claro. Que vaya a haber una empresa que traiga gasolina, y para bien de México, sinceramente. O sea, yo ahí sí creo que yo tengo que defender a la petrolera nacional, ¿no? Claro. Alfonso Partida Caballero, ¿de qué tamaño era el problema del robo de combustible en México para que el gobierno federal tomara esta decisión? ¿Se fundamenta esto? Es una magnitud incalculable, Carlos, porque aquí está metido prácticamente una serie de instituciones, de sindicatos, de empresarios, de compradores ilegales que tienen prácticamente secuestrado al propio Estado en ciertas instituciones, ¿no?
esconde una verdadera maquinaria de crimen y de corrupción, Carlos. Se nutre por la debilidad del Estado. Eso es una realidad, es una debilidad, pero que ha sido diseñada para eso. Ha sido manipulada por políticos sin escrúpulos y cómplices para quienes el desorden y la impunidad, en este caso, son cuestión de supervivencia. De verdaderas mafias estoy hablando en este caso, porque no es posible que no se dieran cuenta desde la Secretaría de Hacienda, que factura, que tiene dobles y triples facturajes, desde los controles de cuánto entraba a una gasolinera y cuánto vendía, de cuánto entraba a los grandes consumidores. Estoy refiriendo a las empresas que tienen bastantes vehículos para la distribución de sus productos. Y estas oligarquías, porque eso es lo que son, promulgaban leyes, como ya lo dijo el empresario, que coincido plenamente, promulgaban leyes, promulgaban reformas estratégicas que a final de cuentas era un gatopardismo, que no es otra cosa que las cosas cambien para que sigan igual, ¿no? Porque cambiaban de partidos, pero seguían siendo las mismas mañas, las mismas ganancias. Y es ilógico que no se dieran cuenta de toda esta magnitud. A nosotros los ciudadanos también teníamos pérdidas, porque a final de cuentas somos los que pagamos los platos rotos de una mala planeación, de todo esta robadera que traen. Y pues a nosotros nos estaban robando en muchas ocasiones, y lo digo con conocimiento de causa. Yo fui apoderado de 2 gasolineras y sabíamos que ya llegaba guachicoleado a la pipa, ¿no? Ya tenía un 5% menos la pipa. Y íbamos al jurídico de la delegación de Pemex y definitivamente nos decían, oigan, pues ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Y así lo denunciamos penalmente, que te iba como en feria a ir a la PGR para hacerlo. En una de las gasolineras de Tala, un grupo del crimen organizado, incrustado en estas gasolineras, tronaron prácticamente a una gasolinera que daba un servicio y que a final de cuentas utilizaban hasta las patrullas del municipio, hasta los inspectores de Profeco, para estar hostigando toda esta serie de cosas. Y esto está documentado, no es algo que nosotros hayamos inventado, ¿no? Que a final de cuentas, pues a los 2 años logramos recuperar las instalaciones, pero con 12 demandas laborales. De igual forma ya el permiso nos lo habían cancelado y lo único que tuvimos fue el cascarón. Esa era la magnitud de la problemática que se estaba dando, ¿no? Amén de todo lo que viene a ser esta simbiosis del crimen organizado, que no es otra cosa que el contubernio que existen, porque no es así de fácil penetrar un ducto, ¿no? Eso no lo hace cualquiera. Hay que conocer dónde están, hay que saber cómo y hay que saber cómo distribuir, y sobre todo la base social que se tiene. Hay la sospecha de que técnicos de Pemex pudieron haber intervenido en ese tipo de cosas, ¿no? Intervenían. Bueno, muy bien. Carlos Elizondo, déjame seguirme poniendo como abogado del diablo con este tema. Sí, claro. Con gusto. A ver, he estado leyendo que el mes en el que los mexicanos consumen más combustible en el año es diciembre. Es correcto. ¿Por qué implementar esta estrategia que sabías que iba a ocasionar problemas a los ciudadanos en el mes de diciembre, donde hay más consumo? Y el mes que menos consumo tiene es enero. Bueno, si te das cuenta, la estrategia empezó a partir del 1 de enero. De hecho, hasta el último día de diciembre el combustible estuvo normal. Exactamente con esta situación que estás planteando, es que se decidió que en el mes de enero fuera el mes de arranque y empezáramos con el año con esta estrategia. Sinceramente creo que tal vez los resultados ahorita la gente no los está notando, porque lo que nota es que no tiene combustible, que tiene que hacer largas colas. Y en el mejor de los casos hacer solo la cola, ¿no? Pues el peor es que llegues al inicio de la gasolinera y pues que te digan que ya no hay hasta dentro de 2 días, ¿no? Entonces, pero
creo que debemos de dar todavía un voto de confianza a los resultados, ¿no? No se va a resolver el problema todavía del abasto, todavía va a continuar, no con la gravedad con la que lo hemos vivido en estos últimos días, que tal vez este domingo y lunes fueron tal vez de los más dramáticos, porque llegamos al 95% de las estaciones en la zona metropolitana cerradas, pero van a venir unos meses en los que el combustible no va a ser exactamente como era antes, que llegabas a una estación y no hacías cola. Va a haber una etapa en la que vamos a estar seguramente haciendo algunas colas, no como las que vemos hasta hoy. Más pequeñas. Más pequeñas, y va a haber más abasto. Por una razón, porque la estrategia es cerrar los poliductos y no avisar ni informar a qué hora se abren, con la estrategia pues de evitar exactamente que se perforen los ductos. Ahora, lo importante aquí es que al cerrar los ductos también se abrió un esquema, darse cuenta que no es exactamente en el poliducto el mayor robo del combustible, porque eso ya ahora lo sabemos, ¿no? Ahora, al cerrar los poliductos nos damos cuenta de que hay fugas y dices, bueno, pues ya está cerrado el poliducto, ¿cómo es que sigue habiendo fugas? Bueno, pues entonces ya empieza a ver los resultados en las mismas TAR, terminales de almacenamiento y reparto, en donde dice, caray, aquí hay una fuga, y luego hay una fuga desde el buque, y así nos vamos. Es una cadena muy larga que incluso ya han denunciado en incluso libros, ¿no? Pero necesitaba tal vez el gobierno sí tener la certeza de dónde estaban las fugas para empezar a atacarlas, y eso creo que es lo más importante, ¿no? Hay por ahí una estadística, no sé qué tan confiable sea, de que se habla que el 20% del robo se daba en los ductos, el 80% era arriba, entre las autoridades de Pemex, etcétera, etcétera. ¿Es por correcto. Ahí? Yo creo que sí, es así. 80% del robo es en otros lugares, que incluso ahora sabemos que no exactamente es un robo de combustible como tal, sino solo de dinero, ¿no? Y utilizando el posible robo de combustible. Casi nada, se roban el dinero nada más. Muy bien. Regresamos después de esta pausa, estamos hablando del desabasto del combustible y la estrategia del gobierno federal para combatir el robo del mismo. Para sustituir la distribución de combustibles en el país por medio de los ductos, Petróleos Mexicanos utilizó decenas de pipas desde puertos como Veracruz, Manzanillo y Mazatlán para abastecer a las planas satélites y que éstas enviaran los camiones a surtir los expendios de gasolina. Sin embargo, el nuevo mecanismo de abasto fue insuficiente para poder alimentar a los automovilistas en al menos 6 estados del país, lo que provocó enormes filas y malestar general. Hablamos de la estrategia del gobierno federal para el combate al huachicol, así le llaman el robo de combustible, y también el desabasto que estamos sufriendo los ciudadanos precisamente por este tipo de planes o programas. Alfonso Partida Caballero, llegaron a llamarle a esta actividad criminal hasta el cártel del huachicol, le llegan a decir, sí, claro, que tenían toda una infraestructura, inversiones, lavado de dinero, etcétera. Sí, es correcto, pero lo que hay que llamarle justamente por su nombre, robo a la nación. Ese es el calificativo que debe de tener, ¿no? Pero siempre andamos buscándole porque ya hasta parece de broma el huachicol, ¿no? Ya es algo que hay canciones, está en el dicho popular, etcétera. Los memes, etcétera. Así es. Pero la verdad es que es una magnitud enorme la que se tiene, que mucho me temo que no va a ser la única, porque hay otras instituciones que posteriormente también deben de ser revisadas, como el IMSS, como el ISSSTE, como la Comisión Federal de Electricidad, entre muchas otras, ¿no? Porque estamos igual o peor en la misma circunstancia de lo que se debe de investigar. Nomás espero que no corten la luz, ¿no? Eso espero. Así es. Eso esperamos, pero claro, pareciera que no. La electricidad también es un ducto, claro, ¿no?, de distribución.
Y en esos ductos de distribución existe una serie de apoderamientos ilegítimos, ilegales, que no tienen control. Entonces, el problema es que ni siquiera se sepa de cuánto es el problema, de cuánto dinero estamos hablando. Esto no necesariamente se va a resolver con leyes, porque son distintos problemas. Uno es el económico, por supuesto. Otro es el político. Vean en dónde nos están metiendo, ¿no? A las autoridades de Jalisco. Pareciera que son invitados de piedra. O sea, ni siquiera han hecho una sola actividad para paliar el problema en el que están, ¿no? Y a veces sentimos que lo único que hacen es oponerse, ¿no? al planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador, sin meternos en una cuestión política, pero en realidad que pueden hacer 1000 cosas en Jalisco y no lo están haciendo. Lo han hecho en Guanajuato, lo han hecho en Colima, lo han hecho en otros estados, que han paliado y han bajado un poco la situación. Puede ser no utilizar los vehículos de burócratas, que son cerca de 30,000, por ejemplo, ¿no? Una serie de situaciones de vigilar las ciclovías, de fomentar ese tipo de acciones ciudadanas y la vigilancia que también se están haciendo, porque eso sí vemos, como es recaudatorio, los toritos, vemos que no le han bajado a todo eso, pero nadie vigila todo el problema en que meten a los vecinos cuando hay un despacho de combustible en una gasolinera, porque a veces te tapan cocheras de una empresa, etcétera, y de ahí viene la gravedad del problema. Entonces, toda esta situación es nada más de amagos, es nada más de confrontaciones, y esto habla muy mal del tipo de gobernantes que tenemos, no nada más en Jalisco, sino también a nivel nacional, porque estoy de acuerdo, a lo mejor no es la mejor opción. Eso lo dicen, entre ellos mismos se lo dicen, entre los mismos políticos, pero no hay propuestas alternativas. Alfonso, un programa desarrollado de bienestar para las comunidades por donde pasan los ductos, la zona del Huachicol, por decirlo, ¿te parece correcto la forma de combatir este gigantesco negocio de 65,000 millones de pesos, invirtiendo algo así como 192 millones de pesos para programas sociales? Es un paliativo muy flojo, pero aquí lo que se tiene que ver, Carlos, es algo que es importante. El crimen, cómo funciona el crimen organizado, tiene 4 dimensiones. La primera de ellas es la dimensión política, que es en la que estamos. La otra es la dimensión empresarial. Luego, posteriormente, hay una dimensión que es la dimensión operativa, que tiene que ver con brigadas, incluso armadas, como se dan, y posteriormente esa base social, porque vemos que están utilizando a la población en este tipo de acciones. Esos tipos de apoyos van dirigidos a la última parte. Pero esto, si muchos empresarios ya no tienen esas grandes ganancias, por supuesto que van a bajar sus rendimientos y van a bajar el empleo. Y va a haber un verdadero problema. Esto trae una reacción en cadena bastante fuerte. Claro. Incluso, bueno, ya tuvieron su situación los políticos que fueron desplazados en este caso, y muchos burócratas que, por supuesto, desleales, tendrán que ser llamados a cuentas, claro. Incluso empresas. Carlos Elizondo, ¿por qué no le platicas a la gente un poco la cadena del suministro de gasolina? ¿Cómo llega la gasolina, por ejemplo, al expendio de gasolina que tú tienes o administras? ¿Cuál es la cadena, para que lo entienda la gente? La cadena es larga y aquí es donde empiezan las fugas, ¿no? La voy a explicar rápidamente. El petróleo sale desde los Estados Unidos en buques. Estos buques alimentan los poliductos de los que estamos hablando. Traen gasolina más bien, ¿no? Está importada la gasolina. Hay 2 importaciones, una de combustibles y otra de petróleo. Petróleo ligero. Petróleo ligero, que es el que sirve para hacer gasolinas. Efectivamente. ¿Y por qué petróleo ligero? Porque las refinerías que tenemos en México solo pueden refinar petróleo ligero como era el petróleo en México hace 40 años. El petróleo ligero de México se ha terminado. Solamente quedan Tamaulipas, tengo entendido, ¿no? Es correcto. Y entonces tú tienes que alimentar estas refinerías para no cerrarlas. Entonces tienes que importar
petróleo ligero y exportamos el petróleo más pesado. Pero bueno, la cadena, lo que me preguntabas, viene el combustible. ¿Por barco? Por barco, para en Madero, para en Tuxpan, y entonces ahí alimenta las primeras terminales gigantescas donde los barcos descargan el combustible. De ahí se va a otra terminal para empezar a bombear los poliductos. Y entonces esos poliductos llegan a las terminales de almacenamiento. Dices tú que desde que llega en el barco ya empieza el primer robo. Bueno, incluso te quiero decir que ya está documentado que el barco hace paradas en el camino y eso es lo más grave todavía del asunto. Y eso ¿El barco norteamericano? No, porque son barcos mexicanos. Barcos entonces mexicanos que van por son barcos que van por el combustible. Y el también hay barcos norteamericanos y van parando en el camino. Y así como una pipa puede parar en la carretera y sacar combustible a algunos bidones o algunos almacenes chiquitos, los barcos lo hacen en alta mar, en donde es a veces incluso más sencillo porque no es fácil de saber que en alta mar está pasando eso, ¿no? Entonces, claro, cuando ya llega el barco... ¿Quieres decir que, perdón, hay, digamos, barcos cisternas entonces? Así es. Para ir a robar en alta mar el es combustible. Correcto. Robar entre comillas, porque hay colusión. Sí, no puedes tú robar un barco en el mar si no se detiene el buque y descarga, ¿no? O sea, eso no es sencillo. Entonces tiene que haber ya ahí complicidad. Ahí empieza la primera. Entonces ya llega, ya trae alguna ordeña, por decirlo de alguna manera, y ahí empieza otra vez la cadena, ¿no? Lo que se descarga, y a todo esto se le llama mermas. Claro. Y se le llama que se evapora el combustible y se le llama de mil maneras, pero lo real es otra cosa, ¿no? Es un robo. Finalmente es un robo. Entonces finalmente ya entra a los poliductos o en el caso de pipas, pues también en pipas, entra a poliductos, los poliductos son llenos y envían el combustible a las terminales de almacenamiento. Llegado a la terminal de almacenamiento... ¿Que entonces, están dónde más o menos? Pues las terminales de almacenamiento... No, ya hablo de las terminales de almacenamiento de cada ciudad que tiene poliductos, porque no todas las ciudades... Son como 7, ¿no? Exactamente, no todos tienen poliductos. Estos poliductos son precisamente para las ciudades más grandes del país, porque son donde se necesita más. Todas las demás ciudades se abastecen por que le llaman ruedas, y eso es pipas como las conocemos de trailers, y las del tren. El tren también abastece bastante por el norte del país, viene tren lleno de combustible y también por ahí entra el combustible, pero la mayor parte es por buques, y por eso el ducto. Ahora, tiene una razón de ser el poliducto. El poliducto hace que el transporte del combustible sea muy económico. Estamos hablando de 0.08 centavos. El barril es casi nada. En realidad, comparado con lo que te cuesta ya traerlo por carretera y todo. Sí, porque por carretera o por tren te cuesta hasta 80 centavos. Entonces es 10 veces mucho más caro, es más tardado, etcétera, ¿no? Hay una serie de complejidades. Entonces, llegando a las terminales de abastecimiento de las ciudades, ahí entonces las pipas que nosotros conocemos de generalmente 20,000 litros, las cargan y llegan a las estaciones de servicio. En esa otra parte, nosotros los gasolineros, pues también hemos dicho casi desde hace muchos años, desde que se inventó la franquicia incluso, pues que nos venden 20,000 litros, pero no llegan 20,000. Pues generalmente no nos llegaban 20,000 litros, o sea, nuestros controles internos nos decían 19,900, 19,600, muy rara vez decían 20,000. Entonces siempre hubo una denuncia de qué está pasando con eso. Otra merma. Otra merma, y esa ya la aplican, la absorbemos nosotros, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas muy interesantes. Yo incluso no me atrevería a hacer una generalidad de que todas las empresas gasolineras o las gasolineras son corruptas y consumen huachicol. Y las de huachicol, yo también tendría mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no llega y te pregunta si tú quieres. Cuando llega a tu gasolinera es que ya te tiene estudiado. Te dice, mira, tú eres el dueño, tus hijos van a tal lugar, tu esposa hace esto, tu mamá hace esto otro. Aquí está la pipa, no te estoy preguntando. Entonces, creo que no podemos acusar directo y rápidamente a todas las estaciones que han incurrido en este delito,
porque hay que estudiarlas una por una, ¿no? Claro. Pero cierto es que delito es, se haga o no se haga. Lo que sí es que muchos gasolineros durante muchos años han denunciado ante las autoridades correspondientes este tipo de delitos, y hasta hoy, pues las autoridades locales no han, ahora sí que, hecho su trabajo de acudir y auxiliar a estas gasolineras. Claro. Esa es la verdad de todo, ¿no? Bueno, muy interesante. Ahorita te voy a pedir que regresemos a un tema que se me pasó insistirte, el asunto de cómo este desabasto desenmascaró, para desilusión de muchos, las supuestas importaciones de gasolinas independientes que se iban a hacer. Correcto, claro. Esas estaciones nuevas con nuevo nombre que iban a decir que no vendían gasolina de Pemex y resultó que era la misma. Volvemos con ese tema, voy a una pausa, regresamos con más de esto del desabasto y el plan del gobierno federal para combatir el robo de combustible. Aunque la Secretaría de Hacienda tiene acreditados al menos 10,000 millones de pesos en lavado de dinero entre 2017 y 2018 por parte de los cárteles que se dedican al robo de combustibles, reportes de inteligencia estiman que el monto en realidad podría alcanzar los 45,000 millones de pesos. En la investigación se encontró 14,000 operaciones de altos montos o inusuales de concesionarios de gasolina y que coinciden con los estados donde pasan los ductos, lo que hizo sospechar de lavado de dinero. Datos que la propia autoridad estaba dando a conocer. Algo comentaba Carlos al respecto en torno a este tema. Alfonso Partida, el asunto del robo de combustible, ya nos describía Carlos desde dónde comienza, no podía entenderse sin el contubernio de las autoridades de petróleos mexicanos, por ejemplo. Así es, ¿no? Por supuesto. Y del sindicato, quiero suponer también. Sí, claro, por supuesto. El sindicato es el puntal de la corrupción, ¿no? Era la forma de librar una serie de acciones, incluso jurídicas, políticas y demás. Recordemos el problema, el caso del Pemex Gate, ¿no? Que se desviaron 500 millones de dólares al sindicato para luego después, con ese dinero, hacer campañas políticas, ¿no? De un partido en concreto, el PRI. Y que a final de cuentas al sindicato nada más se le multó con 126 millones y todo lo demás quedó. Ese es el juego perverso que en el que se estaba cayendo, en el que se estuvo cayendo durante 30 años o más, ¿no? En este caso. Para combatir todo esto, la Presidencia de la República está haciendo una serie de planteamientos, de acciones, un plan conjunto que abarca desde prevenir el mercado ilícito de combustible, la investigación de los delitos en materia energética, la investigación y persecución de los delitos judicialmente, nombrar jueces especializados, porque también ahí está un problema grave, ¿no? En el Poder Judicial. Está un problema grave en las fiscalías, un problema grave en la Profeco, porque luego, por ejemplo, en Profeco nos la dividen los que vienen de México, que son los que controlan la corrupción, y luego los que están aquí, que solamente son tomanoteros, toman nota del problema cuando llega alguien con un vehículo que tiene 40 litros y resulta que le ponen nomás 37, ¿no? Y le dice, oye, espérame, pero si a mí me faltan 3 litros, ¿qué hago? Mandas llamar a una patrulla y resulta que te dice, mire, el policía lo primero que debes de hacer es pagarlo, si no a quien te lleva es al ofendido en este caso. Claro. Cuando el nuevo sistema penal acusatorio en esta circunstancia, ahí hay un delito de flagrancia, se debe de hacer todo un esquema, desde el policía está capacitado para levantar la denuncia en ese momento y solicitar un peritaje, pero fíjate todo lo que se tiene que hacer a lo mejor podemos decir por 3 litros.
Sí, pero por 3 litros multiplicado por 1,000 por cada gasolinera. Ahora, que está haciendo trampa. No todos, claro. coincido perfectamente, ¿no? En esta circunstancia. Ahora, hay una... la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues puede fácilmente detectar eso. A los ciudadanos, cuando no pagamos 2,000 pesos de nuestros impuestos, al día siguiente tienes un correo electrónico diciéndote me debes tanto, ¿no? Y si no lo haces, entonces te haces acreedor a un crédito fiscal. Aquí, ¿cuál crédito fiscal? Hasta el secretario de Hacienda fue candidato a presidente de la República. Nomás una vez salió a medios, porque luego le fue como en feria, ¿no? Porque ahí está el gran problema. O sea, si no tienes el control, ¿cómo es posible que Pemex no pudiera saber cuánto combustible entra a los ductos y cuánto llega al final, ¿no? Y aquí ya tuvimos una desgracia el 22 de abril de hace 20 y tantos años. ¿Y el caso de Hidalgo? Y nadie sabía. No, es que no tenemos. Y al momento que le pedían los números, era una situación de seguridad nacional. ¿Y el caso de Hidalgo, Alfonso? El caso de Hidalgo, por supuesto, ¿no? Que ahí, no, pues ahora resulta que ya hasta están exigiendo indemnización, ¿no? Pero estaban robando. Pero estaban robando, ¿no? Es que al rato el crimen organizado también va a decir, oye, a mí me mataron a 30 de mi brigada y entonces págame todo esto, ¿no? Este tipo de situaciones hay que verificarla bien. Hace unos días salió una información de unas familiares que estaban protestando por un interno que estaba detenido por el robo de combustible. Decía el padre de la persona procesada que su hijo no robaba, que nomás andaba con el tipo que sí se dedicaba a eso, claro, pero que su hijo no. Pues la ley es muy clara, ¿no? Si andaba con él y aquel se dedicaba a eso. Claro. Te pregunto eso por la gente que estaba tomando un gasolina que no le pertenecía. Es un robo, claro, ¿no? Por supuesto. Dicen, es que la gente no tenía dinero, etcétera, pero de todas maneras es un robo. Pero este tipo de organizaciones criminales les da para eso y para más. A veces hasta para manejar medios de comunicación. Hay que ser claros. Porque al final de cuentas, fíjate nada más hacia dónde están dirigiendo el ataque a través de algunos medios de comunicación, también hay que decirlo, que quieren hacer ver que el culpable es otra persona, ¿no? Otra persona. Es como si dijeran, la culpable es a la empresa que están robando. ¿Pero por qué? Pues porque estás produciendo riqueza, ¿no? Claro. Eso es ilógico, eso no puede pasar o no debe de hacerse. Carlos, otra de las explicaciones de la lentitud para el abasto de combustible en la ciudad, ya me voy otra vez al tema operativo, tiene que ver, por ejemplo, Zapopan, voy a poner el caso de Zapopan. Zapopan recibía mediante un poliducto de los combustibles. Sí. Y después ahí cargaban las pipas, ¿es correcto? Así es. Pero cuando no recibía, empezaron a llegar las pipas esas grandes de 60,000 litros, pero el proceso era descargar primero en la planta y después pasarlo a las pipas más pequeñas. Sí era, ¿verdad? Es correcto. Pero luego cuando dijeron, es que vamos a hacer que las pipas grandotas, déjenme decirlo así, de burdo, vayan directo a las gasolinas, a los establecimientos de gasolina. Yo creo que ahí hay es un error porque no todas... Hay una equivocación porque en realidad nunca se dijo eso. Lo que se decía era algo que no aplicaba a la zona metropolitana de Guadalajara, sino a otros lugares. Voy a poner el ejemplo. ¿Y por qué se dijo esto? La ciudad metropolitana de Monterrey se abaste también vía un ducto y vía pipas desde la frontera. Era el caso en el que se hablaba, que decían, bueno, que ya las pipas ya no lleguen a Cadereyta, que era la refinería, sino que lleguen directo al centro de almacenamiento de las gasolinas en Monterrey y de ahí ya se pase a las gasolineras. O sea, no tiene caso que lleguen a la refinería para que lo manden por el ducto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, se refería estrictamente a ese caso concreto. ¿Por qué? Porque las pipas actualmente en Monterrey vienen desde la frontera, descargan en Cadereyta para que luego ahí se manden por un poliducto y luego a estas pipas. Entonces decían, bueno, vamos a saltar el que lleguen a Cadereyta y que lleguen directo esas pipas a los centros de almacenamiento. Ese era el caso de ahí. Yo la verdad es que creo que finalmente la única forma
al día de hoy que yo conozco en donde vamos a superar la crisis es utilizando el poliducto. No hay forma de otra manera de abastecer a la ciudad. Mientras el poliducto no funcione al 100%, vamos a tener esta crisis por una simple razón. Incluso utilizando las pipas que la Canacar amablemente ha puesto a disposición de este tema, no es posible porque se llegan y se forman para hacer una descarga. O sea, no porque tú tengas 1000 pipas más, pueden descargar más. O sea, solo hay ciertas tomas para el descargue de esas pipas y cada pipa lleva hasta 45 minutos el descargue. Entonces hay ciertas tomas de descargue y tú puedes tener 1000 pipas formadas, pero eso no avanza ni te lleva a tener más surtido. Ahora, esas pipas grandotas, como dices tú, no pueden abastecer las estaciones de servicio porque entonces estaríamos llegando a un tema parecido a lo que pasó en Hidalgo, aquí no por robo, sino por simple hecho de que no están estas pipas diseñadas para descargar en las estaciones de servicio. Perfecto. Entonces, el tema aquí y lo que complica es el llenado de los tanques de almacenamiento de las terminales de reparto, porque la otra parte es extremadamente eficiente. Teniendo el combustible en estas terminales, en 24 horas se resuelve el problema. Esa parte funciona perfectamente bien en Pemex. De hecho, todos los días Pemex surte 500 gasolineras en la ciudad. O sea, no es una cosa... En algunos medios se ha manejado como que, es que son 500 estaciones las que hay que surtir. Lo hacen en 24 horas. Todos los días lo hace Pemex. O sea, el problema es que no hay el combustible para hacerlo. Ahora, solo retomando un poquito lo de Hidalgo, porque creo que es una cosa muy importante. En México ya se estableció que lo que sucedió en Hidalgo, y sin perdonar a nadie por el delito que se estaba cometiendo, porque definitivamente al final es un delito, está determinado que las bandas delictivas que ahora roban el huachicol, hablo de las bandas que son las más chicas, por cierto, las que perforan el poliducto, ahora están utilizando este tema. Abren el poliducto en un lugar y hacen que haya un chorro de gasolina como una fuente. Y lo hacen cerca de una población con cierto nivel económico de necesidad. Y no nada más eso, sino que les avisan, ya hay gasolina. Y la gente corre. No es gente que se dedique al huachicol, no es gente que sepa evidentemente manejar el combustible. Y mientras se hace el caos en esa área, como lo vimos en Hidalgo, ellos a 25 kilómetros están robando el combustible con toda la tranquilidad del mundo. ¿Por qué? Porque las autoridades están distraídas en resolver un problema que ahora se ha complicado más. ¿Por qué? Porque tú llegas y hay alrededor de 200, 300 personas que no te permiten resolver el problema y sucede la tragedia que sucede. Te quiero decir que es más que evidente que la gente que robó en Hidalgo no se dedicaba a eso. Y por eso la tragedia, porque los que sí se dedican a eso, que ya tienen muchos años, ya han tenido la experiencia. Dicen, no le hagas así porque explota. Entonces, casualmente... No traigas este tipo de ropa. No traigas este tipo de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, pues vemos aquí que incluso estas tragedias o este tipo de accidentes o este tipo de chorros de gasolina no son de los guachicoleros para robo, no, son para la distracción. Entonces, yo creo que los medios ahorita pueden ayudar mucho diciéndole a la gente, no se acerque, es una trampa incluso, ¿no? Yo te quiero decir que incluso también se habla de que el combustible no se prende tan fácil ni tan sencillo. Para que esto haya sucedido en Hidalgo es que todavía hubo algo extra ahí para que explotara. Claro. Entonces, ¿y qué? Mucha gente que no sabe del tema, que solo ve la oportunidad del momento, pues le costó la vida, ¿no? Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Aunque partidos y sectores empresariales avalan en el fondo la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir el robo de combustibles en México, la mayoría coincide que la estrategia no fue la adecuada.
En principio, consideran que el gobierno debió tener un plan emergente de abasto de combustible en las entidades que recibían las gasolinas por medio de ductos, antes de cerrarlos para iniciar su plan contra los guachicoleros. Organismos empresariales estiman que la afectación rebasará los varios miles de millones de pesos que podrían rebasar los supuestos ahorros conseguidos por el gobierno con el cierre de los poliductos. El desabasto de combustible y el tema, el plan nacional, este plan del gobierno federal para combatir el robo de combustible, el tema aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final. Antes de pasar a las conclusiones, algunas preguntas. Alfonso Partida, el tema del dinero, que parece que es el que movía todo esto, dieron unas cifras de 65 mil millones de pesos, lo que significa este tema. Y eso, insisto, tiene que ver con una cadena que tú has descrito muy bien, que viene desde arriba, la impunidad misma que tú hablabas, la complicidad de los gobiernos y que sirvió también para pues amasar algunas fortunas por ahí, ¿no? Sí, por supuesto, el caso de Romero Deschamps como puntal de la corrupción, y es lógico que no se ha hecho aún, ojalá estén integrando las carpetas de investigación para hacerlo, porque esa es la función del Estado, pero no nada más allá. También en Jalisco se deben de investigar porque Tlajomulco es el puntal de las tomas clandestinas. Zapotlanejo es el lugar número 2, Tala, Degollado, Atotonilco, Ayotlán, Encarnación de Díaz, Juanacatlán, Arenal y El Salto, de los cuales algunos gobernantes han salido de aquí, incluso Zapopan. No nos hagamos que Zapopan no está en esa circunstancia. Zapopan también tiene que ver en esto y tendrán que rendir cuentas. O sea, no se tiene que perdonar en este caso el robo como se está haciendo. Si lo robaran a sus empresas, a nuestras empresas, te aseguro que no los perdonarían a nadie, cuando menos a recuperar esa cantidad de recursos y sobre todo, ¿por qué? Porque el dinero tiene, como dicen, tiene cola, lo puede seguir. El dinero no se puede esconder tan fácil, ¿no? Y ahí está la unidad de investigación financiera, que ahora está el que fue fiscal electoral, que le estaba dando seguimiento al caso Odebrecht, que allá con el 5% de lo que está sucediendo aquí, hay 6 presidentes prácticamente en la cárcel, Carlos. Esto es importante. Debemos de darle el orden, la importancia al papel del Estado. Esta es un caso de suma urgencia. Es un caso, tiene que tener el control de las empresas del Estado. Para eso está hecho. Claro, antes de pasar a las conclusiones, Carlos, una pregunta. A ver, ¿tendrá que modificarse, quiero suponer, el esquema de red de distribución operativo como está ahorita? Y me explico. En el caso de Zapopan, fue diseñada la planta para recibir la mayoría del combustible por un ducto, ¿es correcto? Correcto. No por pipas. De ahí pues el problema de las filas ahora, de tener que primero descargar y luego hacer esto. Correcto. El gobierno habla de comprar 700 pipas. ¿Van a tener que modificar la red de distribución para considerar más las pipas? ¿Es correcto? Definitivamente, estas pipas van acompañadas de modificaciones en las terminales de almacenamiento. Pero sinceramente creo que el tema al que hay que ir es incluso los poliductos actuales, que son casi 8,000 kilómetros de poliductos y otros 12,000 de ductos de menor tamaño, que son alrededor de 20,000 kilómetros. Tiene que duplicarse. O sea, ya somos un país en el que necesitamos una infraestructura todavía mayor. Y entonces yo creo que el gobierno federal lo sabe y este es el siguiente paso también. Pero el paso más rápido es las pipas por el momento. Sin embargo, como te decía, no es fácil descargar estas pipas ahorita. O sea, tendrán que hacer modificaciones, pero no hay como los poliductos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil ver pipas en las carreteras transportando el líquido. ¿Por qué? Porque son tardadas, son caras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también que caminar hacia esa parte, a modernizar todavía mucho más los poliductos. Hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara solo se alimenta por un poliducto. Bueno, ¿por qué no traer otro de otro lugar? Es una idea,
¿por qué no hacer el poliducto desde Colima, ¿no? O sea, claro. y traer combustible desde esa área para poder surtir de Manzanillo, etcétera? Entonces, creo que hay muchísimo más para allá. Pero también te quiero decir que, abonando en esto, yo que he estado en la Ciudad de México en algunas reuniones, escucho mucho que las autoridades estatales se echan la bolita y dicen, no, pero es que yo no puedo detener a nadie, aunque yo esté viendo que perforan el poliducto. ¿Por qué? No, porque la ley me lo prohíbe. O sea, ellos argumentan que la ley les prohíbe detener a alguien porque ese es un delito federal. Entonces, las autoridades en México dicen, bueno, es que te ruego, por favor, que efectivamente la ley no te da la facultad para detenerlos, pero sí te da cuando menos la facultad para decir, oye, aquí veo a unos tipos que están haciendo esto. Claro. Y la reacción del Poder Federal, o sea, el tiempo de reacción del Poder Federal es de alrededor de 10 a 15 minutos. Claro. Pero si no hay una persona, no hay una autoridad que cuando menos te avise, oye, aquí yo veo alguna cosa sospechosa, pues entonces no se puede avanzar en esto. Y también quiero decirte que la lógica nos indica que cuando se hacen este tipo de situaciones, o sea, que realmente el gobierno estatal y los gobiernos municipales participan firmemente en esto, se disminuye mucho este delito por una razón, porque el guachicolero, por llamarle así, pues ve a un policía y dice, caray, me está viendo, ¿no? O sea, ya claro. No lo hace, lo intimidas. A lo mejor no llega a detenerse, pero lo intimidas. Claro. Y esto es tan grave, no tienes, hay unas dimensiones que luego no se pueden entender, al grado de que hoy se está investigando la muerte del gobernador de Puebla a través del huachicol. Imagínate qué tan grave es esto. Muy bien, tenemos 4 minutos para la conclusión. Comienzo contigo, Alfonso. Hay que ser claros. La seguridad pública es una función a cargo de los 3 niveles de gobierno. No tienen para dónde hacerse, porque luego después dicen, esto no me corresponde. ¿Y la prevención? Te pongo un ejemplo. Hay, si acaso, 4 o 5 elementos en Tlajomulco, que es donde más combustible se roban, federales, pero tienen cerca de 400 elementos de seguridad pública. O sea, no nos vengan a ver o a querer ver la cara a los ciudadanos con esto. La función del Estado es dar seguridad a todo lo que existe. Ahí no hay hasta dónde son delitos federales y hasta dónde son estatales y hasta dónde son municipales. La primera función, y luego después es a cargo del municipio, pero tuvimos durante casi 6 años a la fuerza única, que parecía no fuerza única, sino una debilidad institucional, ¿no? Y todo esto nunca pudimos haber detenido a uno solo de los famosos guachicoleros. ¿Pero esto por qué? Pues porque simple y sencillamente había contubernio. Y otra cosa, los bidones de gasolina se venden en los centros municipales. Tú te puedes ir a cualquier lugar, te puedes ir a Etzatlán, te puedes ir a Concepción de Buenos Aires, a Mazamitla, y ahí están vendiendo los bidones llenos de gasolina, con detrimento para las empresas, por supuesto. Y a ojos de la autoridad municipal. Y a ojos de la autoridad municipal. Entonces, esta situación se le debe de dar orden al Estado. Se le debe de dar orden, pero tienes que ver quiénes son los que están incrustados. Y en este caso, si no lo puede el Estado, Carlos, no lo puede nadie. Muy bien. Carlos, tus conclusiones. Bueno, mira, volviendo rápidamente a este tema, el sexenio pasado, en las carreteras federales, nosotros veíamos a las personas vendiendo combustible con estos bidones y a la Policía Federal al lado de ellos estacionados disparándote para ver si venías a alta velocidad. Entonces, esto pasó en el sexenio pasado. Entonces, creo que esta vez... Pero el sexenio pasado fue hace 2 meses. Sí, ¿no? O sea, estoy hablando de... No tiene mucho, solo digo sexenio pasado para diferenciar. Lo que sí es verdad es que creo, al igual que aquí Alfonso, el tema es o le entramos todos y todas las autoridades, o este problema no se va a solucionar, pero además ya vimos la gravedad a la que llega. O sea, no es tan sencillo como yo me hago de la vista gorda. ¿Por qué? Porque ahora ya está pagando la ciudadanía. Pero también la ciudadanía, espero,
que cobre esto en elecciones. Claro. O sea, yo de verdad los invito a que cobren en elecciones esto. Yo no tengo otra cosa más que felicitar al gobierno federal porque le entró de lleno. Sí, está creando un problema de alguna manera, pero los resultados se van a ver en el bolsillo y se van a ver tal vez no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. Entonces, el robo a la nación vía esta primera institución que se está analizando es enorme, es gigantesca. Entonces, yo de verdad felicito al gobierno federal, felicito al director de Pemex que le está entrando de lleno y de duro y que no les esté interesando, de verdad, el tema electoral. Y de veras, lo felicito. Pero la felicitación va a ser completa cuando vea resultados. Y sí queremos también nosotros ver gente en la cárcel. O sea, queremos ver gente en la cárcel, pero no queremos ver gente como la que murió en Hidalgo. Queremos ver a gente, a los verdaderos capos de la mafia de este delito. Esos son los que queremos ver, ¿no? En la cárcel ya también. Esos que, por cierto, el presidente López Obrador llamaba que eran delincuentes de cuello blanco. Los fifís. Así es correcto. Muy bien, Carlos, muchas gracias. A ti, muy amable. Alfonso, muchas gracias. Un placer, como siempre, Carlos. Bueno, en lo que hemos escuchado aquí, este análisis y esta información que nos ha proporcionado, sobre todo en el tema de seguridad, Alfonso, o el caso de Carlos Elizondo, que nos hizo una descripción muy amplia respecto a cómo operan estos cárteles en el robo a gran escala de los combustibles, y también la parte operativa, cómo llegan las gasolinas en las ciudades, los centros de distribución, las pipas, etcétera. Miren, de todo esto yo tomo lo siguiente para una conclusión. Me queda claro que además de que por los poliductos no ha fluido el combustible necesario, me queda claro que tampoco ha fluido la información suficiente para comprender la magnitud de esto que estamos enfrentando y por lo mismo el desconcierto, la molestia de los ciudadanos cuando no tienen la información adecuada. Y esto es responsabilidad, tengo que decirlo así, de la autoridad correspondiente, federal, estatal y también los municipios. Muchas gracias y hasta la próxima.